Hola Nacho. ¿Cómo estás, Arturo, querido? Muy bien. Segunda entrega de Detrás de Marbella y hoy es un día especial, ¿eh? No es que los otros no lo sean, pero hoy realmente es un día especial. Sí, es un día marcado en el calendario. Es el día que tenemos aquí con nosotros al mismísimo Ricardo Álvarez Osorio. Marcado, voy a decir vosotros. Bueno, para quien no lo sepa, Ricardo Álvarez Osorio es abogado penalista en la Costa del Sol y más allá, porque así lo conocimos, más allá. Sí. Y bueno, pues ha sido una pieza fundamental en la serie Marbella porque gracias a él y a su asesoría pues hemos conocido muchísimo más cómo funcionan los entresijos de la justicia y más allá también, e inspiró, entre otras inspiraciones, pues el papel que representa y con el que actúa Hugo Silva, y que es ni más ni menos que César, el protagonista de Marbella. De Ricardo. Inspiró, cuidado. Inspiró, inicialmente. entre otras cosas. Vamos a aclarar eso, que vamos. Eso Ahora, es. ahora entraremos en Vamos a eso. aclarar eso. De Ricardo hay que destacar lo generoso que ha sido con nosotros supuesto. desde el primer minuto. Gracias, no. Primero en el Un gusto. reportaje que hicimos para El País, en el que se basa la serie, que nos ayudó muchísimo para la construcción de ese reportaje, y luego se ofreció desinteresadamente para ayudarnos en la construcción del protagonista de esta serie. Digo generoso porque además de dedicar su tiempo a ayudarnos a construir el personaje, también se expuso. El personaje al final es un personaje de ficción que se mete en unos líos que los que no se mete Ricardo, y que hay gente, porque es verdad esto, que puede decir, oye, Ricardo, es que eres tú. Sí, Y sí. es algo que no le beneficia. Entonces, Ricardo, ya que estamos aquí, vamos a empezar por lo importante. Exacto. Empecemos por lo importante. Vamos allá. ¿Quién es el personaje Por y demarcar quién es- el territorio de Eso cada es, uno. ¿quién es el personaje a ver, y quién es Ricardo? Aquí todo sucede porque cuando se inicia, yo recuerdo la primera reunión que tuvimos después Sí. del artículo de las Naciones Unidas del Crimen, cuando conocimos al resto del equipo de Movistar y demás, que efectivamente, pues, ahí surgió un poco la idea de canalizar como eje de la historia a través de un abogado. Y yo recuerdo que, bueno, nos lo pasamos muy bien, conocimos gente muy especial, ¿verdad? Y hubo muchas Y tanto. cosas. Y tanto. Y las que os queda por conocer. Y entonces eso inspiró de alguna forma ese personaje. Lo que pasa que luego, en manos del diabólico Beto, hay su creatividad y su capacidad, que es brutal, para generar un guión muy rico y muy complicado. Pues fue crear una especie de híbrido con Exacto. el lobo de Wall Street también, un poco unas maneras que claro, a ver, es que un abogado con capacidad y un abogado con buenas relaciones y con la falta de umbral moral que tiene César, puede hacer muchas cosas más. Es como el lado oscuro de la fuerza, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, él no se resistió a reflejar eso en el personaje. Y a mí me empezó a inquietar, porque recuerdo esa reunión que Claro. tuvimos en Marbella, que empezó a hacerme una especie de sinapsis de la serie. Y yo, cada capítulo que avanzaba, decía, Beto, te voy a estrangular. Porque hay gente que va a buscar o a encontrar alguna similitud, sobre todo por detalles estéticos o físicos de Pero, alguna ropa o de vehículos o de cosas que salen que... Es lo que te iba a decir. O sea, a ver, una cosa es, digamos, la carcasa exterior y otro la construcción del personaje y el fuero interno de él y cómo va actuando. Pero es evidente que en lo estético es de una inspiración brutal para cualquier guionista, y no solo lo estético desde el punto de vista de la ropa o de los coches. No, es que son las frases que ahí sueltas. voy, no me refiero Eso es oro. a estética física de moda, no, para nada, no me refiero a eso. Bueno, que también. Que también. Vamos a decir que Sí, también. sí. La puedo De hecho, vas poner con un más. pantalón no, blanco. No, voy a hoy. poner más. A ver. Tengo fecha de Pantalón caducidad. con mi pantalón blanco, Zapatito, tobillero hay que y llevar medio ropero, zapatito medio mosaico ropero, que me recuerda a César Beltrán. Adelante. Os voy a matar. Bueno, pero las frases, hay muchas frases que son muy mías, que la gente que me conoce las conoce, porque son una especie de coletillas propias y otras. Y claro, y yo las comentaba cuando estaba con vosotros, y a Beto y Dani, que no se les va una, estaban allí, yo no sé si por debajo con el boli, debajo de la mesa, que estaban haciendo, pero las tienen todas, o casi todas. Y eso también, pues claro, va hilvanando una cosa con otra y la gente, pues al final se crea una idea. Y a mí no me preocupa en exceso porque quien me conoce sabe cómo soy. Pero hay un público que no me conoce. Y ese público se puede crear una imagen distorsionada y eso sí que me preocupaba, pero bueno. Bueno, pero también está el juego, siempre que te entiendan, el juego de que adivinen
no en la trama, que ya sabemos que es ficción, pero sí en esas frases, en esas muletillas, que ahí vienen lo que es ficción y lo que no, porque Claro. es así, realmente es así, y efectivamente esa capacidad que tiene Beto, diabólica, entre comillas, lo dice él, que, Sí, que sí. parece que no está escribiendo nada Aquí y el único demás, diablo pero no somos va los, aquí. también hay guionistas diabólicos. Madre El mía. guionista del diablo. El guionista del Beto. diablo, Beto Marini. A mí me gustaría volver la vista atrás. El otro día en la premier me decía Ricardo, así me agarró así en la barra y me dice, todo lo que ha pasado desde la primera vez que nos vimos. Y es verdad que pasaron bastantes Sí, años, porque sí. fue para una serie de reportajes referidos al estrecho, ¿no? Correcto. Pero claramente yo veía que, no pensaba en que al cabo de unos años haríamos una ficción, pero veía que eras una referencia clara de cómo se trabaja a nivel abogado penalista en toda esa zona. La dificultad tremenda que hay para trabajar Es complicado, sí. y cosas que no se ven en la serie y que yo, por ejemplo, sí vi contigo, que era cómo tienes que tratar en diferentes códigos, por ejemplo, pues en la puerta de prisión donde estuvimos, con las diferentes familias, que es equivalente un poco a decir, pues casi a las familias de las bandas que aparecen en la serie, pero llevado al estrecho. ¿Cómo haces? ¿Cómo lo haces? Claro, el problema es que tú tienes que transmitir un mensaje. Pero ese mensaje no todo el mundo lo va a recibir igual. Yo no puedo hablar contigo como hablo con esas familias o como hablo con un juez. Entonces yo tengo que adaptar mi discurso a mi interlocutor. Ujú. De forma que acabas creando 1000 vocabularios o 1000 formas de hablar. Te acercas más, te alejas más, eres más cordial, eres más académico, eres más técnico, eres más lejano, eres más autoritario. Es que tienes que modular todo eso y eso agota un poquito. Pero si lo manejas, funciona de maravilla. Y más allá de, y aunque ahora vamos a ir por ahí porque me interesa mucho tu experiencia y lo que haces, más allá de ese temor o de ese equilibrio que había que guardar entre tu personaje y tu persona, ¿cómo fue tu experiencia de asesorar para la construcción y para un guión de una serie? Me imagino que era tu primera experiencia en este sentido. ¿Cómo la viviste? Era mi primera experiencia con una serie de ficción y con, bueno, una serie en general. A ver, yo me lo pasé muy bien porque a mí sabéis que me va el mambo. Yo me apunté a todo y lo disfruté. A ver, lógicamente hubo tensiones porque me nace también la disciplina jurídica y como cualquier serie de ficción hay cosas que no se ajustan estrictamente, es que no, porque eso sería inviable para una grabación. Pero vuelvo y repito, me voy a encontrar la gente detrás que va a decir, pero tú estás asesorando y dejas que salga un juez que dice, si eso es el turno, pero es que hay que entender que no es una serie para Son abogados, es una serie licencias. para el público. Y evidentemente tiene, tiene una esencia buenísima, tiene un desarrollo argumentativo fantástico, un final explosivo. Y desde luego lo que tiene sobre todo es algo que no ha tenido ninguna serie, que es entrar en una... Es decir, yo creo que nunca se ha hecho en España serie de abogados, por decirlo de alguna forma, o por lo menos abogados penalistas y de este tipo. O sea, y creo que se ha hecho la primera vez y de la mejor vez. La gente dirá, pero ¿cómo que el abogado? Pero si este es el juez. No, bien. Hay que explicar eso también. Eso es una coña de Dani y mía y Hueso también, pues claro, son todos un poco gamberros en ese sentido. Entonces, pues... querían que hiciera una especie de aparición por ahí traviesa y... Un cameo. Pues, un cameo. No un cameo, No es un cameo que tiene ¿ves, líneas, Nacho? Si dices el cameo, entonces ya estamos dándole validez al reflejo del personaje. No, era una aparición, como las caras de Belmes. Entonces yo aparecí vestido de juez, que yo no sabía, de hecho no tenía muy claro cómo iba a quedar, pero bueno, por suerte la familiaridad, como son 30 años de ejercicio y bueno, la seriedad y el tono de muchos presidentes de sala, que son gente muy, muy rigurosa, por supuesto, y muy, saber estar en su sitio, pues la llevo escuchando tanto tiempo que no fue muy difícil repetir ese tono, sobre todo el tono porque luego el contenido es otra cosa, por supuesto, pero el tono sí que... Bueno, hay que decir que lo hace muy bien. Muy bien. Y estábamos en rodaje ese día, A mí yo me dejó flipaba. alucinado el tío este, tiene futuro como actor, es increíble Bueno, sí, lo si bien que lo hace. me pones a hacer de bailarín seguramente... No es tu tono. O de actor No es tu de registro. cualquier otra cosa que no sea juez o abogado, estaría perdido. Oye, Ricardo, y aprovechando, ya que tenemos aquí a un abogado penalista, algunos de tus clientes son miembros del crimen organizado, Algunos. de bandas, gente
peligrosa, gente que al común de los mortales intimida, como es lógico, ¿no? Entonces, ya que te tenemos aquí, a mí me genera mucha curiosidad y creo que es una buena oportunidad que nos cuentes, bueno, pues cómo es, más allá de lo puramente judicial, cómo es defender a tipos que están buscados por toda Europa, que tienen temas muy graves a sus espaldas y que forman parte de una fauna del crimen organizado pues muy, muy poderosa. ¿Cómo es defender a esta gente? A ver, bueno, aquí también es cierto que, aunque suene extraño escucharlo, la mayor parte de las veces esos líderes de crimen organizado no son personas que tú los advertirías como tales, ni tienen unas maneras o unas formas de comportarse, ni tú los percibes. Es decir, tú no puedes estar con muchas personas que lo son, y cuando sabes, dices, ¿tú sabes quién era este? Y te quedas. Sí. Nos pasó contigo alguna vez. No, nos pasó conmigo, por ejemplo. O sea, no conmigo, con algún cliente. Sí, no, bueno, estando contigo. Sí, entonces, tú sigues así que va bien. Y entonces me pasa una. Cuando... No, claro, está ahí. Cuando... Es cierto que hay personas muy delicadas y muy complicadas, pero también es cierto que la mayor parte de la complicación, la peligrosidad, no la expresan con la gente normal. La expresan en sus enfrentamientos con bandas rivales, o con empleados desleales, o con personas que les roban, o que... ¿Sabes a dónde quiero llegar? Sí. No suelen ser personas hostiles a la sociedad civil en general, porque ellos no son ese tipo de delincuente que te asalta con una navaja. De hecho, se quejan de ese tipo de delincuencia. Exacto, tú lo escuchaste. Se quejan mucho de ese tipo de delincuencia. Esto es interesante para que lo sepan, que lo hablábamos también, bueno, en todos estos días en entrevistas, que dicen cómo ha cambiado Marbella, que también es una pregunta para ti, y que efectivamente, vamos a decirlo así, viejos líderes de grupos criminales que operan en la Costa del Sol hace muchísimos años, gente que está desde los años 90 allí, se quejan de que, por favor, es que no se puede salir a la calle, que tengo que llevar un reloj que no es el mejor de los míos ni el 10º mejor, porque me pueden robar. No dejan de ser empresarios esta gente. En un negocio ilegal. A ese nivel sí. Claro. A ese nivel sí. Y esos son el tipo de personas... Claro, lo que pasa es que todo trae detrás una rémora. Y cuando tú diriges una organización criminal de gran nivel, como cualquier pirámide, la organización va descendiendo, y al final pues están pues los soldados. Y ahí también a veces hay roces y hay enfrentamientos. Pero cuando hay un cierto crimen organizado, hay una cierta disciplina de conducta dentro de los episodios que se ven muchas veces de tiroteos en las calles y cosas así parecidas, que son muy preocupantes y que además van a más, y eso hay que decirlo, suceden sobre todo en organizaciones pequeñas y no bien disciplinadas. Las grandes organizaciones, si tienen que hacer algo, lo hacen fuera de ojos vista, no lo hacen creando alarma social, y lo hacen de forma muy puntual. No lo hacen ahí en medio pim, pam, pum, pim, pam, pum. Eso suele ser gente, pues, vamos a decirlo, pues, venida arriba, ¿vale? Que le da todo igual, porque además las organizaciones importantes saben que precisamente y justamente ese tipo de episodios es muy perjudicial para su negocio, porque crea una alarma social, crea una sobrecarga policial, crea una especie de respuesta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la política, del ministerio, y se cuidan muy mucho de esto. Entonces, cuando se habla, ¿no?, que el crimen organizado y los homicidios, es cierto, es todo crimen, pero hay más homicidios por el crimen desorganizado que por el crimen organizado. Claro, llegó un momento en que tuvimos, vamos a decir así, le dijimos a Ricardo quién iba a ser el protagonista, cuando a nosotros nos dijeron quién iba a ser, el actor, Hugo Silva. Sí. Y en cierto momento fuimos con Hugo a Marbella a presentaros, que era así, era como... Para nosotros era muy emocionante, ¿no? Porque era... ¿no? Y Hugo además nos preguntaba antes en el AVE y nos decía, bueno, pero entonces, ¿cómo es, Ricardo? Y tal. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue esos 3 días que pasamos por allí? ¿Cómo se empapó del personaje? Hugo es un tío, aparte que es una maravilla de persona, perdona, Hugo es un profesional, lo sentí como la copa de un pino. Yo lo estaba observando, que él parece que estaba allí medio relajado y estaba pillando de todo, claro. De todo, pero gestos. Yo también me preocupaba, porque si esto va a ser ficción, ¿para qué quiere estas cosillas, no? Digo, tú verás al final. Y pero para mí fue, a ver, yo admiro muchísimo a Hugo, yo
pertenezco a una generación que he crecido también, porque Claro. con este tipo de actores, pues, Hugo es una referencia en este país y para mí fue muy emocionante conocerlo en persona, no digamos ya compartir este tipo de cosas, ¿no? Y de nuevo volviendo a la faceta real, que resulta muy fascinante, lo que explicabas ahora del crimen organizado, de los tiroteos, en realidad es un análisis que solo puede hacer alguien que lo ha conocido por dentro. Desde fuera a veces se caricaturiza o se... Se simplifica sobre todo. O se simplifica, exacto, ¿no? Pues el que es malo, pues es malo con todo el mundo y en su trato social, etcétera. Y no es así. Pasa un poco con la justicia. No sé si te da la sensación a ti también de que hay una percepción de que la justicia en España pues no funciona bien, o porque se escapan los malos, o que vienen a España porque son más blandas aquí las penas. No. Entonces, ¿qué hay de cierto en esta percepción? Y qué hay de percepción y cómo se explica por qué a veces vemos que algún malo se escapa. A ver, no es cierto. Lo que ocurre es que el análisis es muy simplista porque se hace desde un punto de vista ajeno a la realidad judicial. Y como siempre, lo que destacan en la nieve es el carbón. Entonces, si tenemos los Alpes, pero tenemos un trocito de carbón, tú solo vas a ver, o tú, prensa o quien sea, solo va a ver el carbón. Yo diría que en este país, más bien, la justicia hace excelencias malabarísticas con el nivel y el número de diligencias previas y procedimientos que se manejan. Y la entidad que tiene los procedimientos hacen auténticos malabarismos, como te digo, para llevarlos adelante. Y bueno, y de forma muy complicada, porque todo hay que decirlo, no disponen ni del personal suficiente, ni de los medios suficientes. Van muy, muy, muy al límite de todo y constantemente, y es muy difícil trabajar así sin desmotivarse. Y a pesar de eso, sale algún titular de vez en cuando, como este que tú me comentas, ¿no? Me imagino que de la huida de este señor, pero eso es anecdótico. O sea, eso no es la norma, no es la norma del país. La norma del país es que el sistema, a pesar de las dificultades que tiene, funciona, vamos, más que razonablemente. Pero existe un problema de saturación de la justicia. Nos hablabas alguna vez de, bueno, es que hay tribunales que están casi al borde del colapso y les cae una macrooperación de narcotráfico mientras están resolviendo 3 hipotecas y 2 divorcios. Es que hay juzgados que son juzgados de pequeñas ciudades y que son juzgados no de instrucción para casos criminales, sino que son juzgados mixtos. Quiero decir, le puede caer una macrooperación con 40 detenciones, con 2 años de intervenciones telefónicas y todo este tipo de cosas, y paralelamente tener 2 veces a la semana juicios de divorcio, juicios de... Claro, es que eso es inasumible por mucho talento que tenga el juez o por mucha voluntad que tenga el personal judicial. Y decías ahora, tiroteos y no sé qué, y cosas que lamentablemente van a más. Esta es una pregunta recurrente que nos hacen a nosotros y nosotros no podemos responder tampoco. Tampoco a lo mejor lo puedes hacer tú, pero quizás sí, con toda la experiencia que tienes y con la deriva de los últimos tiempos, ¿qué auguras para los próximos años a ese nivel, ¿no? A nivel percepción ciudadana de lo que realmente pasa en Marbella. Nosotros nos hartamos de decir que Marbella, ciudad maravillosa, igual que toda la Costa del Sol, en el que, como dices tú, en los Alpes distinguen pues un trocito de carbón pequeño, pero claro, hay gente que viviendo allí a lo mejor percibe cada vez más inquietud en ese sentido. Sí, pero eso tiene un límite natural y aparte está llamado a una recesión de una forma u otra. Yo siempre digo que las poblaciones al final expresan su reflejo en ciertos puntos. Por ejemplo, siempre digo que una región pues, tiene los políticos que se merece, pues una expresión de su gente. Esto pasa en todos los países. También tiene una expresión de los criminales. También tiene una expresión de la categoría médica o de los profesionales de la prensa. Al final, lo que sobresale es una expresión de la base. Y en la criminalidad no es distinto. El tejido social y natural de la Costa del Sol, inevitablemente, y gracias a Dios, no es ni será nunca remotamente parecido al de México, sí, al de Colombia. Y cuando hay titulares tan escandalosos que dicen, no, es que esto no es Colombia, por favor. No nosotros. No vosotros. No, a ver, no soy todo igual que los abogados no somos todos iguales. Pero ese tipo de titulares son muy preocupantes, porque acercan la realidad a una situación que siempre será irreal. Jamás será ni España ni ningún parecido a Colombia ni nada de esto. Pero lo que sí es cierto
que se echa en falta, y lo sé, porque me consta, por parte de los medios, de los puestos de cobertura del Estado, se echa muy en falta una mayor dotación presupuestaria para ciertos lugares. Es decir, vosotros habéis estado en comisaría en Marbella, habéis estado, es decir... Hay mucha precariedad. Hay muchísima precariedad. Sería relativamente sencillo controlar estos episodios de tiroteos random, ¿no? Que pasan de vez en cuando, pues con controles en 4 puntos críticos 24/7. O sea, no controles de poner la gente boca abajo porque pasen en coche, sino simplemente que haya un Z o que haya un grupo ahí. ¿Entiendes? Eso. A nivel presupuestario, a nivel de un país como este, con tanto que está generando de debate y tanto escándalo y tanta alarma social, yo creo que sería relativamente sencillo. Bueno, es que esto lo hablábamos y nos lo contaban policías allí. Claro, es que hay que distinguir, ¿no? entre pues, los grupos de respuesta especializada como el Greco, UDICO y otros grupos de policías especiales que se dedican a descabezar grandes grupos, y luego está la seguridad ciudadana. Yo creo que lo que estás diciendo es que... Es lo que estamos hablando, claro, porque al final... que si hay más seguridad ciudadana va a haber menos percepción de que... O va a haber algo de, ¿no? de coerción a que aparezca gente por allí pegando tiros, ¿no? Hombre, evidentemente, si tú tienes una estructura de puntos de anclaje de seguridad que son conocidos y constantes y permanentes, pues tienen una naturaleza disuasoria. Eso va a evitar pues, que la gente solucione sus problemas donde no los tienen que solucionar. Yo creo que es necesario volver a subrayar una vez más que Marbella refleja una realidad, pero que no es la realidad de Marbella. Marbella es un lugar perfectamente seguro, donde la absoluta mayoría de personas, de vecinos, pues están hartos de esta situación, y ojalá la serie ponga un poco de luz en esta problemática que son los propios vecinos. Tú como vecino de Marbella, Ricardo, más allá de abogado, ¿percibes también un poco de hartazgo por parte de los marbellís? Estamos relativamente cansados de que se tinte y se tilde siempre Marbella, porque Marbella, si no fuera maravilloso, yo no viviría en Marbella. Claro. Es más, si fuera remotamente peligroso para el ciudadano de a pie, yo no viviría en Marbella. Que yo no lo es un lugar seguro. Que se haga una permanente alarma social de Marbella como un lugar inseguro, porque de hecho, incluso cuando ha pasado ese tipo de incidentes, pasan entre ellos. No pasaba. Una vez hace 20 años creo que fue. Bueno, sí, el niño de la peluquería, el pobre, sí. que entiende, fue un drama, que de ahí se creó el Greco, por cierto, pero eso fue una excepción, una víctima colateral, pero nunca es el objetivo. Quiero decir, no es como en Estados Unidos que entran en Texas en una escuela, uno con una metralleta y se pone a matar indiscriminadamente. No, claro. Aquí hay un porqué dentro de su razón criminal, dentro de sus negocios, dentro de sus reproches. Entonces, eso no puede ser la imagen de Marbella, ni se debe permitir que lo sea, porque Marbella, pues, vamos, y además cada vez es más un referente de bienestar para vivir internacional. Y yo no me muevo de allí. Vamos. Pero ¿no parece que los responsables políticos tengan mucho interés en frenar o que estén poniendo medios para frenar lo que pasa? Ahí hay dos problemas. La seguridad ciudadana, al margen de la policía local, que no se debe encargar estrictamente de esto, sobre todo de temas de crimen organizado, porque tiene otras competencias mucho más locales, cuestiones de horario, de apertura, en fin, de controles de alcoholemia, otro tipo de cosas que no son precisamente el crimen organizado. De hecho, cuando sucede algo así, tienen que delegar en Policía Nacional. Cuando la asignación presupuestaria para controlar la seguridad o para controlar este tipo de cosas que estamos diciendo en una población no proviene de los políticos de esa población, sino de los políticos de nivel nacional. Sí, a eso hablábamos. Sí. El problema al que nos enfrentamos es que, tristemente, ya sabemos cómo funciona todo. Tú riegas donde siembras para luego recoger. ¿Vale? ¿Cuántos votos puede dar Marbella a nivel nacional? ¿Qué importancia tiene? ¿Sabes? Es un poco lamentable esto que estoy diciendo, pero es la realidad de todas las políticas de todos los países del mundo, unos más, otros menos, pero esto es así. Así que cuando la dotación presupuestaria tiene que ser para una localidad que no es ni capital de provincia, pues a veces muchas personas se plantean que no compensa. Así es. Bueno, Ricardo, pues te queremos agedecer una vez más. No solo una vez menos también. Una vez menos también. Aquí es que no se puede decir ni media. O sea, lo mide todo hasta la última sílaba. Te queremos agradecer una vez tu presencia, tu ayuda, tu gentileza en todo. He de decir que yo creo que
si hay un dueño de una de las grandes palabras que se dicen en Marbella y que también forman parte de nuestro vocabulario ya, y del de Dani y el de Beto, eres tú, que es la palabra ecosistema para, para referirse a ese micromundo llamado Marbella. Sí. Así que gracias por también acercarnos a ese ecosistema. ¿Y dónde vamos a poder escuchar ¿Y esto? dónde? Y pues, por supuesto, recordamos que Marbella ya está disponible en Movistar Plus y que este vídeo podcast Detrás de Marbella podéis verlo y escucharlo en Podium Podcast, en YouTube y en Spotify. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.